Bienvenido a Negocios y Conciencia. Soy César Mendocilla, consultor en marketing y ventas y Master Coach en negocios con PNL, y en este podcast exploraremos la poderosa sinergia entre nuestra empresa y nuestra conciencia. Descubriremos cómo la claridad mental y el crecimiento personal pueden transformar la forma en que hacemos negocios y enriquecer nuestras vidas. En el vertiginoso mundo de los negocios, a menudo nos encontramos sumergidos en la búsqueda constante de estrategias, tácticas y herramientas para alcanzar el éxito. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay un enfoque adicional que puede marcar la diferencia en ese camino? Acompáñame mientras profundizamos en temas como el liderazgo consciente, la toma de decisiones, la gestión de equipos inspiradores y la gestión del cambio. De modo que si estás liderando una empresa y quieres aprender cómo combinar los negocios con una mayor conciencia, este podcast es para ti. Prepárate para expandir tus horizontes y descubrir nuevas formas de crecer, prosperar y contribuir de manera consciente en el mundo empresarial y más allá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios y Conciencia. En esta entrega exploraremos un tema crucial para el éxito de cualquier empresario. Estoy hablando de las creencias limitantes y de su poderoso impacto en el mundo de los negocios. Las creencias limitantes son patrones de pensamiento arraigados en nuestra mente, generalmente adquiridos a lo largo de nuestras vidas, que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. En este episodio profundizaremos qué son exactamente estas creencias y cómo se pueden manifestar en nuestras acciones y decisiones empresariales sin que nos demos cuenta. Analizaremos, por ejemplo, cómo la creencia en no ser lo suficientemente bueno o el miedo al fracaso pueden sabotear proyectos prometedores antes de que tengan la oportunidad de despegar. Además, abordaremos el proceso para identificar y superar estas creencias limitantes. Conocerás estrategias prácticas y ejercicios efectivos para liberarnos de esas barreras mentales y abrirnos a un nuevo panorama de posibilidades en nuestros negocios. De modo que si eres dueño de empresa, este episodio es una valiosa guía para detectar y liberarte de las creencias que podrían estar frenando tu éxito. Acompáñanos en esta conversación esclarecedora y comienza entonces a transformar tu mentalidad para alcanzar todo el potencial de tu negocio. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir qué son las creencias limitantes? Las creencias limitantes son ideas arraigadas en nuestra mente que limitan nuestras acciones, expectativas y posibilidades. Y nota aquí que hay dos palabras que son clave, y es que son ideas. No dice que son verdades, son ideas. Y dice que están arraigadas, ¿no? Es decir, que están muy profundo ahí en nuestra mente y están limitando nuestras acciones, expectativas y posibilidades. Cuando hablamos de creencias limitantes, porque ojo, también hay creencias potenciadoras que hacen todo lo contrario a las limitantes. Estas creencias potenciadoras son las que te llenan de enfoque, las que te empoderan, las que te ayudan a salir de los momentos difíciles, las que te dan esa gasolina, ese combustible para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se te puedan estar presentando en el camino, cuando a pesar de que todo tal vez está viniendo en tu contra, tú sigues viendo el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, etc. Entonces, estas creencias, hablamos de las limitantes, que son obviamente las que nos preocupa y las que necesitamos trabajar, se van formando
a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Con nuestras experiencias, lo que hemos ido viviendo, nuestra educación. Aquí es muy importante la parte de colegio, sobre todo en los primeros años de nuestras vidas, también por nuestro entorno social, familiares, padres, sobre todo nuestros padres son los que más nos transmiten sus creencias limitantes. Y por supuesto también tenemos la parte cultural, ¿no? Estas creencias pueden surgir, por ejemplo, de comentarios negativos o críticos. Pueden ser de fracasos pasados o incluso de comparaciones con otros. Hablamos de que cuando nosotros crecemos en un entorno, en una familia que, por ejemplo, tiene escasez económica, lo que vamos a estar escuchando constantemente es precisamente esa escasez económica. Y te hablo de la parte económica porque los estudios indican que las creencias más limitantes que tenemos los dueños de negocio, y digo tenemos porque yo me incluyo, y ahora te voy a contar un poco más todo el trabajo que he tenido que hacer y que sigo haciendo con todo el tema de mis creencias, son las que están relacionadas con el dinero. Porque el dinero se ha asociado por mucho tiempo a cosas negativas en nuestras familias. Y entonces, si es que yo de pequeño he estado escuchando comentarios negativos o críticos respecto al dinero, esos comentarios, esas opiniones de personas tan importantes como son papá y mamá, se convierten en mis creencias, pasan a ser parte de mis ideas. Y entonces estas creencias, a lo largo de mi vida, empiezan a correr como programas de computadora y van determinando mis acciones, obviamente mis expectativas, y van generando, limitando mis posibilidades. Entonces, cuando hablamos de tener una empresa y de querer tener crecimiento, de querer expandirnos, o simplemente querer aumentar las ventas, querer llegar a cierto volumen, si yo tengo creencias limitantes respecto al dinero, esas creencias van a empezar a salir y a bloquearme, a sabotearme. Entonces yo voy a querer avanzar de una manera consciente, tengo la decisión de querer llegar a cierto punto, de querer llegar a cierta facturación, a cierta meta, pero a nivel inconsciente, a nivel muy dentro mío, porque son ideas arraigadas en mi mente, me van a empezar a aparecer obstáculos, me van a aparecer dudas, y sin darme cuenta, porque precisamente las creencias, cuando tú no las detectas, cuando tú no las identificas, están trabajando de una manera silenciosa en tu contra. Entonces, decíamos que pueden venir por comentarios negativos o críticos que en nuestra familia, como en mi caso, al tener escasez económica de pequeño, escuchaba peleas entre mis padres con relación al dinero. Escuchaba comentarios de mi padre de que él no tenía dinero, de que era difícil conseguir el dinero, que si por ejemplo le pedía algo, me decía que eso no era para nosotros, o ese tipo de cosas, o dichos populares que uno va escuchando en las familias
como mantras que se repiten y se repiten, como que, por ejemplo, el dinero es la causa de todos los males, o que la gente que tiene dinero es mala, o que el dinero es sucio, el dinero es cochino, el cochino dinero, ¿no? Cuando escuchamos ese tipo de cosas de pequeños, acuérdate que de pequeños nosotros somos como esponjas, vamos creyendo todas estas ideas, todas estas opiniones, que podrían ser por fracasos pasados que en mi familia o en la tuya pudieron ocurrir. Por ejemplo, una mala experiencia con un negocio, una estafa, cosas que hayan tenido que ver con el dinero, ¿no? A veces las familias se pelean por una herencia y entonces se dividen. Entonces mi mamá o tal vez mi papá vieron eso y lo toman como una creencia. Y esa creencia me la transmiten a mí. Y si yo no limpio estas creencias, yo se la voy a transmitir entonces a mi generación, a mi siguiente generación. De ahí la importancia de poder trabajar, identificarlas. A veces no solo es por fracasos pasados, sino simplemente opiniones que la gente tiene, pero que nosotros al ser pequeños, al absorber toda esa información, simplemente las tomamos como verdades y pasan a ser parte de nuestra vida. Entonces, la familia aquí cumple un papel importantísimo. Nuestros padres sobre todo, ¿no? De ahí el colegio. De pequeños vamos al colegio y lo que nos digan nuestros maestros, que en este caso son como nuestra autoridad en ese momento, nosotros lo vamos a creer. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nos puedan o que lo que les puedan estar diciendo a tus hijos en el colegio, porque para ellos también eso se van a convertir en verdades, ¿no? Y el problema con las creencias limitantes es que nos impiden ver más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas. Estas creencias nos convencen de que no podemos lograr ciertas metas o que no merecemos el éxito. En el contexto empresarial, estas creencias pueden ser muy, muy perjudiciales, ya que pueden afectar nuestras decisiones y acciones. Aquí te quiero comentar mi experiencia personal cuando con mi empresa, hace algunos años, empezamos a aumentar la cantidad de clientes. Yo tengo una agencia de marketing y ventas, y la tengo desde el año 2009. Antes de eso, yo había tenido con 3 socios un instituto de inglés. Lo tuve por algunos años, nos iba muy bien. Llegó un momento en que yo sentí que había llegado como a un techo. Decidí retirarme. Nos iba muy bien con el instituto. Teníamos buenos clientes, tenía un buen ingreso, beneficios asegurados, etcétera, pero no era tanto la parte económica lo que ya me llamaba la atención a mí, sino la parte profesional, el poder desarrollarme, y sentía que ahí ya como que había logrado llegar al máximo, ya era dueño de esa empresa, de ese instituto. Y yo había empezado como un vendedor, empecé como vendedor de cursos de inglés. Y había pasado de ser vendedor a ascender a supervisor,
de supervisor pasé a ser gerente, de gerente pasé a ser director de ventas, y de director de ventas nos juntamos con estos amigos, estos socios que eran también habían sido vendedores como yo, y como ya teníamos más o menos claro todo el panorama de cómo se desarrollaba el negocio de la capacitación en ese rubro, decidimos asociarnos y hacer nuestro propio instituto. Entonces, llego a pasar de vendedor a llegar a dueño, y sentía, como te comentaba, que ya había como un techo, ¿no? No podía avanzar más. Entonces decido abrir una agencia de marketing y ventas en el año 2009, yo solo, sin socios, ¿no? Y entonces tenía a una persona en mi equipo, que era la que me daba todo el soporte con lo que era diseño, con lo que era programación también, páginas web, todas esas cosas. Y yo era el encargado de la parte comercial y la parte de marketing, ¿no? Entonces empezaron a llegar los clientes, empecé a dar capacitaciones, empecé a dictar cursos, empecé a dar asesorías, daba mucha consultoría. Y llegó un momento en que me empecé a llenar de clientes, lo cual todos queremos, obviamente, ¿no? Eso está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú desde las primeras horas de la mañana lo que haces es trabajar, 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 almuerzas a la volada y sigues trabajando porque tienes que atender a otro cliente, y de ahí sales de atender al cliente y me iba a dictar un curso, terminaba el curso y llegaba matado a mi casa, prácticamente no tenía vida familiar, no tenía vida privada, pero sí tenía mucho dinero y muchos clientes? Entonces, en ese punto, yo empiezo a analizar qué es lo que estaba sucediendo. No estaba teniendo un problema con mis creencias en cuanto al dinero. El dinero lo estaba generando. Pero tal vez sí tenía unas creencias respecto a la empresa y cómo administrar y llevar la empresa. Porque todo lo estaba queriendo hacer yo. Es decir, cuando hablamos de creencias limitantes, puedes tener creencias en diferentes áreas de tu vida. La del dinero es una, las en cuanto a relaciones personales también son otras, las empresariales son otras, y entonces me di cuenta de que yo estaba siendo el principal obstáculo en el crecimiento de mi empresa. ¿Por qué? Porque yo obviamente no iba a tener más horas en el día para poder conseguir más clientes. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Apalancarme en un equipo. Yo necesitaba gente que me pudiera ayudar y delegar esas tareas que me estaban absorbiendo tanto tiempo, y entonces yo poder dedicarme a lo más importante. Empecé a hacer este trabajo de identificar estas creencias, empecé a trabajar con un coach, y eso te lo voy a contar ya en el próximo episodio, tal vez, cómo fue todo este viaje tan bonito con el coaching y todo lo que es este trabajo interno que pude desarrollar, porque fueron periodos muy importantes y que hicieron cambios muy drásticos en mi vida y en mi empresa. Entonces, al yo empezar a analizar mis creencias, me empiezo a dar cuenta de que el principal obstáculo estaba siendo yo, porque no quería delegar. ¿Por qué no quería delegar? Porque consideraba que nadie más iba a poder hacer el trabajo tan bien como lo hacía yo. Entonces, imagínate qué grande estaba mi ego, cuán arrogante estaba siendo al pensar que yo era un poco más y el indispensable en mi empresa, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en toda esta parte,
me di cuenta de que no era así y que entonces, consiguiendo más personas para mi equipo, yo podía delegar y poder entonces enfocarme en tareas prioritarias que me permitieran atender a más clientes, atenderlos mejor y como consecuencia de eso, tener más dinero, ¿no? Entonces, date cuenta de cómo va siendo el proceso, ¿no? Son ideas arraigadas, decíamos al inicio, en nuestra mente y nos hacen actuar y comportarnos de cierta forma. No te das cuenta, o sea, eso está muy dentro tuyo, está a nivel inconsciente, por eso se llama inconsciente. No eres consciente de eso, pero está ahí. Y así como este ejemplo que yo te estoy dando de mi agencia, es posible que hayan otro tipo de creencias limitantes que tal vez estén frenándote. ¿Y cómo te das cuenta? Es simple, con tus resultados. Si hay algún área en tu vida en la cual no estás consiguiendo los resultados que tú deseas, es porque tienes un problema de creencias limitantes. Sobre todo cuando otras personas sí lo están haciendo. O sea, si habláramos en el ejemplo que yo te di al inicio de mi caso, ¿no? Si no existiera, pues, la delegación, el delegar, si no existiera la gente con la cual uno se puede apalancar, si no se pudiese delegar tareas, si no existiese eso, entonces yo podría decir, no, esto no es un tema de mis creencias, es algo, no hay una solución, pues no hay otra forma de hacerlo. Nadie más lo está haciendo, no se puede. Aún así, yo podría encontrar una forma de solucionar ello. Pero si no, entonces quiere decir que hay un problema de creencias limitantes. Algo te está frenando y no te permite entonces conseguir ese resultado esperado. Te comento el tema de las creencias limitantes con respecto al dinero, porque cuando yo hago procesos de coaching con los clientes, son las creencias que más ellos logran identificar. Y también yo he tenido y trabajo algunas que puedo encontrar a pesar de todo el tiempo que he venido trabajando esta limpieza, por decirlo de alguna manera, o este cambio de creencias y de mentalidad, pueden seguir apareciendo. Y es totalmente normal. Es totalmente normal. Yo creo que esto es algo que nosotros podemos marcar en nuestro calendario incluso una fecha de inicio, pero no hay una fecha de fin, porque vamos trabajando como por etapas, vamos quemando periodos y seguimos creciendo. ¿Y hasta cuándo? Por siempre. Esto no, como te decía, no termina. Sigue, ¿no? Porque cuando ya llegas a un punto en que has logrado cierta cantidad de metas de obstáculos, cierta cantidad de metas y has superado ciertos obstáculos, entonces quieres moverte a otro punto. Y así sucesivamente. Entonces, hablábamos de que las creencias limitantes nos convencen de que no podemos lograr ciertas metas o que no merecemos el éxito. Entonces, aquí también analiza lo que puede estar sucediendo en tu comportamiento, en tus decisiones y en tus acciones que te puedan estar impidiendo avanzar, ¿no? Ese bloqueo. Las creencias limitantes afectan la forma de decisiones también, por ejemplo, al crear las dudas y miedo al fracaso.
estas creencias pueden hacer que evitemos asumir riesgos calculados o explorar nuevas oportunidades. Por ejemplo, en tu empresa tal vez hay una excelente oportunidad de expansión, de repente de abrir una nueva oficina, un nuevo local, tal vez de crecer con el equipo, de contratar más personal, y entonces tú no lo quieres hacer y empiezan a salir como excusas, te sientes incómodo o lo empiezas a dilatar, no quieres tocar el tema y entonces empiezan a salir como justificaciones. Es posible que hayan tal vez creencias limitantes que te impiden esa expansión. Nos impiden pensar fuera de lo convencional y nos limitan a soluciones y enfoques convencionales. Y esto obviamente puede obstaculizar el crecimiento y la diferenciación de tu empresa en un mercado pues que puede ser muy, muy competitivo. Ahora bien, hablemos de la identificación y superación de creencias limitantes, ¿no? Ya hemos hablado de qué son, de dónde vienen. Hablemos de cómo identificarlas, porque identificar y superar las creencias limitantes es un paso crucial para tu crecimiento empresarial. Y el primer paso es la toma de conciencia. Te comentaba que las creencias están arraigadas en tu inconsciente. Entonces, el primer paso es tú hacerte consciente, aceptar y encontrar estas creencias, ¿no? Decir, sí, tengo esto es lo que me está pasando. Debemos examinar nuestros pensamientos y creencias arraigadas. ¿Y sabes qué necesitamos hacer? Cuestionarlas, cuestionar su validez. Es decir, esto que yo creo, esto que yo pienso y por lo cual rijo mis decisiones, ¿está respaldado por hechos o son solo suposiciones basadas en el miedo? Esto en lo que tanto creo, ¿por qué lo creo? ¿Por qué creo en esto? Ahora, obviamente para tú poder hacer esta toma de conciencia, necesitas algo muy importante y que es muy escaso hoy en día, lamentablemente, en los dueños de negocio. Tiempo. Un tiempo para poder sentarte, parar dentro de esas múltiples actividades que tal vez tienes y ponerte a explorar dentro de tus pensamientos. Y entonces la gente a veces dice, no, yo no tengo tiempo para eso. Entonces adelante. Sigue con tu vida, con tus resultados y con tu empresa de la forma en que lo estás haciendo en este momento. Los resultados no van a cambiar. Necesitas hacer algo diferente. Necesitas hacer una pausa y sentarte a no hacer absolutamente nada más que ponerte a pensar, analizar y a explorar dentro de tu mentalidad qué es lo que está pasando, qué es lo que tú piensas
Y ahí es donde empiezan a salir esas creencias, esos pensamientos, esas ideas, y empiezas a hacerte consciente. Ese es el primer paso. Una vez que tú identificas las creencias limitantes, pueden ya ser desafiadas y reemplazadas por creencias más positivas y fortalecedoras. Esto requiere, obviamente, un cambio de mentalidad y adaptar una nueva perspectiva más abierta y optimista. Entonces, en este caso, el apoyo de mentores, colegas, profesionales, también puede ser invaluable en este proceso. Yo te comento que cuando yo empecé a darme cuenta de todo este estancamiento que estaba teniendo en mi empresa, lo primero que hice fue recurrir a alguien que me ayude. Y entonces contraté un coach. Contraté un coach que me ayudó en todo este trabajo de identificación de mis creencias, poder trabajar las creencias, poder hacer un plan de trabajo. Y los resultados, mira, si me estaba yendo bien económicamente, con todas esas creencias que tenía, imagínate cómo me empezó a ir una vez que me quité todas esas creencias limitantes. Pero a diferencia de la etapa anterior, ya lo hice apalancándome en equipo. Entonces los resultados fueron cambiando, la forma en que empecé a trabajar con mi empresa también fueron cambiando. Empecé a tomar decisiones que antes no estaba tomando. Empecé a incorporar más personas al equipo y vino un crecimiento sostenido durante los años. De ahí, bueno, vino la pandemia, vino el encierro y de ahí ya cambió un poco la forma de trabajar, para bien, siempre. De eso ya hablaremos en un episodio siguiente, ¿no? Entonces, buscar el apoyo, si es que al hacer este trabajo te das cuenta de que no puedes solo, no tiene nada de malo buscar apoyo, ¿no? Poder hablar de repente con otra persona que haya pasado por lo mismo, alguien que tenga empresa y que esté consiguiendo los resultados que tú quieres. De repente esa persona también te puede ayudar, o ya hablamos de personas más calificadas que puedan haber estudiado, un coach, un consultor, un psicólogo incluso, te va a ayudar, te podría ayudar muchísimo, ¿no? Hablemos ahora de los beneficios de superar las creencias limitantes. Porque superar las creencias limitantes, sobre todo en el entorno empresarial, puede desbloquear un mundo de oportunidades y posibilidades. Es decir, recuerda que tú eres el dueño del negocio, tú eres el dueño de la empresa, pero detrás tuyo, en primer lugar, está tu familia. O sea, mira cómo hay un impacto enorme. Hay un impacto enorme en las personas que tienes a tu alrededor, y también puede haber un freno enorme si es que no trabajas este tema de creencias, ¿no? Entonces, en primer lugar está la familia. Y en segundo lugar, tu equipo, las personas con las que trabajas en tu empresa. Después tenemos a los proveedores, porque mientras más trabajo tengas, más dinero vas a generar, mejores condiciones le vas a poder dar a tu familia, van a poder cumplir más sueños, de igual forma le vas a poder dar mejores condiciones a tus trabajadores, y tus proveedores van a tener también más trabajo.
Entonces, al liberarnos de nuestras limitaciones autoimpuestas, nos abrimos a nuevas formas de pensar y, lo más importante, de actuar. Porque recuerda que la forma en que tú piensas genera ciertas emociones. Esas emociones generan ciertas acciones. Estas acciones tienen ciertos resultados. Y cuando tú consigues ciertos resultados, logras ciertas emociones que te generan nuevos pensamientos, que nuevamente se transmiten en acción. Entonces caemos en un círculo vicioso del cual necesitamos salir, del cual necesitamos romper, ¿no? Y entonces, al liberarnos de nuestras limitaciones, cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por eso, yo a mis clientes les digo, cuando cambias tu mente, cambias tu vida. Es increíble cómo el solo eliminar un pensamiento o una creencia puede generar un impacto tan grande en tu vida, en tu empresa, con tu familia, con tus finanzas, en tantas cosas. Entonces, nos volvemos más seguros, empezamos a tener más motivación y eso obviamente nos impulsa a tomar decisiones audaces, buscar el crecimiento, nuevas conexiones, empezamos a ver oportunidades donde antes no las veíamos, empezamos a dejar las excusas de lado. Esto es infinito. Superar las creencias limitantes también fomenta la confianza en uno mismo y, aunque no lo creas, en nuestra autoestima. Yo considero, después de todo este trabajo que he venido haciendo y que sigo haciendo, que mi confianza ha cambiado muchísimo y mi autoestima también. Me ha ayudado mucho a dejar de lado tal vez complejos, miedo al qué dirán, el que tal vez no creo que yo pueda estar preparado para hacer esto, o esa procrastinación de estar buscando el momento oportuno, ideal, perfecto para poder hacerlo y dilatar las cosas, o el perfeccionismo en que tiene que estar perfecto para recién poder hacerlo. ¿Sabes? Te cambia totalmente. Y nos empezamos a dar cuenta, ¿sabes? De algo que para mí es súper importante. Y es que somos capaces de lograr mucho más de lo que creíamos posible. Y entonces esto se refleja en nuestras interacciones con los demás y también en nuestra capacidad para liderar y motivar a nuestro equipo, en nuestra capacidad para relacionarnos con nuestra familia, en nuestra capacidad y liderazgo con nuestros amigos, en absolutamente todo. Entonces, tómalo en cuenta, empieza a hacer este trabajo de identificar estas creencias, hacerte consciente para entonces empezar a desafiarlas. Yo te comentaba que lo primero que yo empecé a hacer es a preguntar por qué. Y es un ejercicio que te recomiendo. Una vez que te haces consciente y empiezas a identificar a tus creencias, pregúntate, ¿por qué
creo esto? ¿Por qué creo que el dinero es la causa de todos los males? ¿Por qué creo que no voy a poder facturar X cantidad de dinero en el mes? ¿De dónde lo escuché? ¿A quién se lo escuché? ¿Quién me lo dijo? ¿Desde cuándo lo vengo trayendo? ¿Por qué lo creo? ¿Cómo lo puedo reemplazar? Desafíe esa creencia. Cambie esa creencia. Porque las creencias limitantes sí se pueden cambiar con el tiempo. Es decir, a medida que adquirimos nuevas experiencias y conocimientos, podemos desafiar y reemplazar nuestras creencias limitantes por creencias más positivas, por creencias potenciadoras, como te decía. Entonces va a llegar un momento en que vas a mirar atrás y te vas a dar cuenta de que eso en lo que creías hasta te va a dar risa. ¿Cómo no pudiste cambiarlo antes? O sea, ¿por qué no tomaste la decisión de hacerlo antes? Yo cuando me pongo a analizar el tema que te comentaba de mi negocio, cuando ya logré hacer el equipo y delegar todas las cosas que pude delegar, lo primero que pensé fue, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no tomé la decisión de hacerlo antes? Obviamente fueron mis creencias las que me impidieron tomar esa decisión. Ahora bien, ¿es posible superar todas las creencias limitantes? Si bien es posible superar muchas creencias limitantes, algunas pueden requerir más tiempo y esfuerzo que otras. Entonces, algunas creencias profundamente arraigadas, o sea, esas que son así las más fuertes, pueden incluso requerir terapia, ¿no? O un trabajo más personal, más intensivo, para superarlas por completo. Y aquí la mentalidad juega un papel crucial, porque adoptar una nueva mentalidad de crecimiento en la que creemos que podemos aprender y crecer a lo largo de nuestra vida, nos ayuda a desafiar nuestras creencias limitantes y buscar nuevas posibilidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero te sirva. En el siguiente episodio te voy a contar ya más en detalle cómo hice todo este proceso de coaching, con quién llevé este proceso de coaching y cómo me ayudó a avanzar con mi negocio, a avanzar en mi empresa e incluso me llevó a tomar la decisión de certificarme como coach y hacer ese trabajo que recibí con otros empresarios y los resultados que fuimos consiguiendo. Y si te interesa aprender más sobre cómo trabajar tus creencias limitantes, cómo superarlas y hacer ejercicios específicos, tenemos un taller que se llama Descubriendo tus creencias limitantes para despegar con tu empresa. Y la información completa la puedes revisar en creencias.despega.pro. Ahí tienes toda la información, revísala y tal vez es un recurso que te va a servir para que puedas hacer un trabajo mucho más completo si es que es tu momento para hacerlo. ¿De acuerdo? Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y también recuerda que si deseas aprender más, puedes visitar despega.pro y unirte a nuestra comunidad de profesionales comprometidos con el crecimiento y éxito empresarial, suscribiéndote gratis a nuestro newsletter Despega. Vas a recibir semanalmente en tu email
herramientas, clases y estrategias diseñadas especialmente para dueños de empresas como tú, que desean mantenerse competitivos y alcanzar el éxito sostenible. Te espero.